Bueno, estamos con el vicegobernador Juan Carlos Arcando, vicegobernador de la provincia de Tierra del Fuego Antártida, Isla del Atlántico Sur. Quiero darte las gracias principalmente por otorgarnos la posibilidad de entrar a este espacio y de acá hacia la gente. Bueno, en primer lugar, el agradecido soy yo. Felicitarte por esta nueva iniciativa que tenés con respecto a mantener a tu audiencia comunicada y con temas de actualidad, porque por el tenor de lo que hablamos al principio, tiene esa particularidad este nuevo medio de comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero quería empezar a consultarte sobre, bueno, vos has sido concejal, has sido legislador, hoy sos vicegobernador y has tomado una provincia y me gustaría saber cómo fue cómo describirías esa gestión anterior y cómo describirías la actual gestión. Mira, nosotros perdimos 8 años de crecimiento en la provincia con respecto a la gestión anterior. ¿Y por qué te lo digo? Porque hubo un gobierno nacional que miraba más allá de la General Paz, que en ese momento era tanto Néstor como Cristina. Y aquí en Tierra del Fuego tuvimos una gobernadora que era de un partido más bien provincial, si bien se decía socialista, pero el partido era más bien local, que ingresa por el ARI en su momento y después una división, y no quería acudir al gobierno nacional para hacer obras importantes que necesitaban los fueguinos. Entonces era un gobierno que lo único que le interesaba es pagar sueldo, y en eso que de pagar sueldo hizo que la educación no fuera lo mejor y no tuvieran los fondos necesarios, hizo que los hospitales no tuvieran los insumos necesarios, hacía que la seguridad también estuviera realmente sin los elementos que necesita la policía para brindarle seguridad a las personas, más allá que vivimos en una provincia muy tranquila desde el punto de vista de comparación con otros distritos, ¿no? Entonces, fueron 8 años perdidos, porque cuando uno visita el país, y a mí me ha tocado ir a muchas provincias como Santiago del Estero, que también eran gobiernos opositores al gobierno central, vio cómo crecieron con las obras que le dio el gobierno nacional, que tenían todos los insumos, Misiones con una ciudad, de la salud, dedicada a la salud, es decir, un parque de la salud, se conformó con la mejor tecnología. Ver Córdoba, bueno, Córdoba tenía una particularidad con el gobierno central, pero bueno, tenía una buena administración. San Luis, ni hablemos, nunca acudió al gobierno nacional, pero tenía un excelente equilibrio financiero que le permitió hacer muchas obras que ojalá pudiéramos en algún momento imitarla a San Luis, ¿no? Como a Córdoba. Otra provincia que muchas veces uno ve por los medios de comunicación como Formosa. Formosa ha crecido en forma exponencial desde el punto de vista de lo que pasa muchas veces en muchas provincias, que cuestiones culturales, que cuestiones que tienen que ver con la falta de esto de tener una mirada federal, entonces por parte también de los empresarios, se instalan principalmente en el conurbano bonaerense y se olvidan del interior profundo. Entonces, muchas provincias, y te puedo enumerar muchas provincias más, han crecido en estos 10 años que algunos decían la década ganada, y realmente fue una década ganada, pero para nosotros fue una década perdida porque no tuvimos gobiernos acorde en ese tiempo para desarrollar los proyectos que pudiéramos desarrollar con el acompañamiento del gobierno nacional. Así que creo que con esto estoy respondiendo parte de la pregunta que vos me estabas haciendo, ¿no? Sí, exacto. Entonces vos crees de que la provincia podría haber tenido un mayor crecimiento si no se hubieran atendido tantas cuestiones ideológicas y sí más a la gente que había votado al Pero propio obviamente que gobierno. sí, vos te imaginás que nosotros nos hacemos cargo de la provincia con jubilados que hacía 3 meses que no cobraban sus salarios. Que los que cobraban en tiempo y forma eran los jubilados que más cobraban, esos que cobraban 200.000 pesos, 150.000 pesos, 100.000 pesos. ¿Por qué? Porque tenían un abogado para presentar un amparo. Pero los que menos cobraban, es decir, que los que cobraban 15.000 pesos en ese momento, estamos hablando hace 3 años y medio atrás, 15.000 o 18.000 pesos, no tenían plata para pagar un abogado para que le presenten un amparo. Muy pocos eran. Entonces esos son los que cobraban, que no cobraban directamente 2 meses, algunos 3 meses, sin cobrar su haber jubilatorio. Nosotros cuando hicimos cargo, tuvimos el cargo de eso y de toda esa dejadez que te mencioné recién, que había en la seguridad, que había en la educación y que había en la salud.
y tratar de hacer que el motor del Estado empiece a funcionar. Y obviamente con muchos inconvenientes. No, estas cuestiones necesitan reforma muchas veces, ¿no? Entonces se hicieron las reformas, fue un costo muy alto que se pagó desde el punto de vista político, porque tuvimos 3 meses sin poder ingresar a la Casa de Gobierno, porque había gente que teníamos jubilados que se jubilaban a los 42 años. En ninguna caja, creo que en el país, le pagó a un titular de una jubilación la asignación por maternidad. Acá se dio esa particularidad. ¿Por qué? Porque se jubilaban muy jóvenes algunas mujeres. Entonces, bueno, se dio esa particularidad. Pero digo, eso significó que muchas personas se enojaran con nosotros por pero en algún momento esto iba a eclosionar y directamente no iba a cobrar nadie. Entonces, se fue ordenando. El gobierno nacional que asume no tenía nada que ver con nosotros. Se trató en lo posible de tener una convivencia desde el punto de vista institucional, no ideológica, porque en el caso particular mío, la ideología mía es totalmente contraria a lo que lleva adelante el gobierno nacional, esta política neoliberal. Nosotros tenemos una mirada más mirando hacia el pueblo y que el pueblo sufre lo menos posible. Bueno, en estas cuestiones empezamos a trabajar, a llevar carpeta con obra, a ver qué fondos tenía el gobierno nacional con respecto a la... Y todo esto marcó que fuimos ordenando nuestra economía, y hace del 2017 que nosotros no acudimos al gobierno nacional por adelantos del Tesoro. ¿Por qué no acudimos? Porque nos pueden dar ayudas del Tesoro Nacional, pero si vos no los devuelves dentro de 30 días te cobran un 35% de interés. Cosa que en los anteriores gobiernos, esas ayudas del Tesoro ni siquiera se devolvían, quedaban en la provincia y nosotros teníamos que devolverlas dentro de 30 días. Lo utilizamos, sí lo utilizamos porque era ordenar las finanzas públicas y también hay que ser agradecido en la vida. Cristina Fernández de Kirchner, antes de dejar el gobierno nacional, le asignó una cantidad de fondos importante a la provincia. Parte de esos fondos lo gastó el gobierno anterior, prácticamente a días de retirarse, que nos permitió, cuando asumimos el gobierno, pagar esa deuda que había con nuestros jubilados. Y a partir de ahí había cronogramas durante todo el mes. Y fuimos achicando los cronogramas, se pagaban en 3 veces, después en 2 veces, y hoy se pagan, inclusive los jubilados cobran antes que los activos, ahora cobran todos juntos, los que más cobran y los que menos cobran, porque hasta hace 2 meses, los que menos cobraban, hasta una cierta cantidad de fondos, poner hasta 50.000 pesos, cobraban el segundo o tercer día hábil de cada mes, y los que cobraban más de 50.000 pesos cobraban el día hábil número 10, número 11 o número 12, y hoy cobran todos dentro de los primeros 5 días hábiles del mes. O sea, pero también, como te decía recién, no te termino de contestar, desde el año 2017 la provincia se maneja con recursos propios, no acude al gobierno nacional. Eso tiene un costo, es un costo que tiene el acompañamiento de toda la comunidad. Porque muchas veces cuando vos tenés que acomodar tu economía, no podés dar los aumentos. Y con una Argentina, con una hiperinflación, porque algunos dicen inflación, para mí ya es hiperinflación, sí. Porque el aumento que hubo en la canasta familiar interanual ya supera los 50%, 55%, y hoy veía esta mañana que el interanual de la carne el 72%. Aumentó 72,6%, una locura. Y los sueldos no fueron aumentando la misma. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la maquinita como tiene el gobierno nacional, que va a la Casa de la Moneda, empieza a emitir y paga las deudas que tiene ellos. Las provincias no tenemos esa posibilidad de tener una maquinita, porque si nosotros tuviéramos la maquinita, y también daríamos aumentos que a través de esa generación de los billetes podríamos pagar, pero no lo podemos hacer nosotros las provincias. El gobierno nacional lo hace. Entonces por eso hay una diferencia en ese sentido. Pero ha bajado el consumo. El gobierno nacional ha destruido la industria. No la industria de Tierra del Fuego, la industria nacional. Y nosotros recibimos los coletazos en carne propia de esa política que lleva el gobierno nacional adelante. La apertura de las importaciones fue hablando en criollo, el primer sablazo que nos pegaron a Tierra del Fuego. Después hoy, la gente
no puede, hoy le alcanza apenas para comer, si es que le alcanza. ¿Usted cree Si es que le alcanza. esta política es por error o es Yo realmente creo que ellos intencionada? tienen el famoso versito estilo, el que está orientado, no estilo, sino está orientado por este publicista que tienen, Durán Barba. Acá no hay que hablar de las cosas malas que están ocurriendo, acá decimos que nosotros vamos a salir adelante, que esto es lo que deberíamos hacer, y la verdad que lo único que están haciendo es que crezcan los comedores comunitarios, los merenderos, que ya nos había olvidado, el trueque. ¿Cuánta gente está hoy en Tierra del Fuego? Nunca hemos visto gente que estuviera vendiendo en las calles pan casero, pizzeta en la calle. Normalmente eso lo veíamos en los clubes que recaudaban fondos para ir a jugar a Santa Cruz o ir a jugar a otra provincia o a Río Grande. O sea, ahí sí hacían locro, en lentejas, pero no para vender y subsistir, como está ocurriendo ahora. Lo único que está faltando, que no sé si en alguna provincia ya no se hace, el famoso trueque que había, ¿te acuerdas? En épocas Por alimentos. ¿Eh? Por alimentos. Por alimento, el trueque, el famoso trueque que Sí, hacían, en La yo te Plata doy se esto y hace. vos me das esto. En La Plata Entonces, se hace. bueno, que hacía intercambio del trueque. Pero es lo único que todavía no ha llegado. Pero creo que en algunos lugares ya me dijeron que está. Bueno, Pero, de hecho los reprimieron. La otra vez estuvieron haciendo en La Plata y cosas y los salieron a buscar, los reprimieron y todo. por eso te digo, entonces, estas cuestiones me parece que nos lleva a esa Argentina del 2000-2001, donde el país se vino. Y esto es una crisis mayor, ¿por qué? Porque la va a pagar esta crisis las futuras generaciones con este endeudamiento que ha tomado el gobierno nacional. Ya más de 180.000 millones de dólares, mientras habíamos entregado un país saneado. Dice, no, era irreal todo. No era tan irreal. Porque, es decir, el que quería viajar al exterior, viajaba al exterior. Ahora, pregúntame quiénes son los que viajan al exterior. ¿Cuántos son los que viajan al exterior? Si este gobierno hoy tiene un dólar de 43.70, parecía a los cigarrillos hasta hace 2 o 3 días atrás, el cigarrillo 43.70, Bueno. es una locura. Digo, es una locura lo que estamos viviendo. Y te imaginás que creo que estaban 12 o 13 cuando asumieron el valor del dólar, y ahora estamos a 43.70. Es decir, ¿y eso en qué afecta? En los insumos que vos necesitás para mantener tus hospitales. Y lo que recibí de coparticipación del gobierno nacional es inferior a lo que necesitas. ¿Por qué? Porque al no haber consumo y a la gente no alcanzarle la plata, vos prácticamente seguís recibiendo los fondos. Dice, no, creció la recaudación, creció por la inflación, pero no creció al lado de la inflación, porque si no, nosotros podríamos seguimos recaudando lo mismo, podemos dar un aumento, podemos dar esto, y no ocurre de esa manera. Así que estamos en una situación que nosotros, digamos, estabilizada la provincia, pudimos dar un aumento de un 23% en la provincia de Tierra del Fuego y lo estamos haciendo con recursos propios y cuidando la obra. Y también tomamos un empréstito para poder hacer las obras que necesitan los fueguinos. Es decir, teníamos vecinos que no tenían agua, vecinos que no tenían cloaca, en la ciudad de Ushuaia con un fallo judicial, que nos tuvimos que hacer cargo. No se podía acá al frente, que está la bahía encerrada, no se podía caminar del olor nauseabundo a cloaca que teníamos. Hoy se puede caminar tranquilamente porque hemos logrado sanear esas. ¿Todavía falta? Sí, falta, ¿no es cierto? Pero hemos saneado. Estamos tratando de llegar a los barrios altos que en su momento se ocuparon, hará unos 10, desde el año, empezó las ocupaciones nuevamente en el año, entre el 2004 y 2008. ¿Sí? Cuando viene nuevamente, cuando Kirchner pone en funcionamiento la industria de Tierra del Fuego, es decir, le pone el impuesto a los importados y genera y le da la sustitución de productos de Tierra del Fuego, y a partir de ese momento se reactiva la industria de Tierra del Fuego, vienen más ciudadanos de otras provincias que no estaban bien, se instalan en Tierra del Fuego, bueno, y los alquileres muy altos se ubicaron donde pudieron, ¿sí? Bueno, hoy hay que sanear toda esa zona, se está trabajando, se está llevando agua, se está llevando cloaca, porque también hemos sufrido que desde el año 90, que Camusi, que tiene la concesión, que la obtuvo a través de las privatizaciones que se llevaron adelante en otras épocas ¿cómo se llama?, de gobiernos neoliberales, porque todo lo que manejaba el Estado parecía que estaba mal, se lo dio a una empresa privada. Hoy, Camusi no te hace obra, y sin embargo, se llevan las ganancias fuera del país.
¿sí? Entonces, sin hacer ninguna obra. Las tenemos que hacer nosotros, porque si no, le tenemos que pagar el subsidio del gas, que nos sale más caro que hacerle la red de gas. Entonces, decidimos, y aparte las redes de gas te generan mayor calidad de vida y hace que el vecino pague menos de gas de lo que tendría que pagar una garrafa, porque el gobierno te puede dar una X cantidad de vale. Pero después, si a vos te falta, la tenés que comprar vos. Y la garrafa sale carísima. Y esa familia, y estamos hablando en una provincia gasífera, es decir, el gas lo tenemos acá. Trabajamos en su momento a través del Fideicomiso Austral, el otro gasoducto que va a llegar a la ciudad de Ushuaia, que eso nos va a permitir enganchar más vecinos. Digo, tantas cosas uno pudiera hablar. Entonces, y no tan solo hacíamos las redes de gas, sino aprovechábamos llevarle el agua y la cloaca al vecino, que eso genera calidad de vida, porque son menos chicos que van a andar caminando en los líquidos cloacales que se desparramaban en la calle cuando se rebalsaba el pozo que pudiera haber hecho en donde se instaló. Bueno, al llevar eso lleva calidad de vida y hace que los hospitales concurra menos gente con enfermedades, ¿no? Porque también tiene una cuestión, esto de la calidad de vida tiene que ver con eso. Entonces, se hizo mucho. Y uno se pregunta, ¿y se puede hacer más? Y por supuesto que se puede hacer más. Pero lo podemos hacer a través de eso que te decía recién, de pedir un empréstito internacional a la tasa más baja que paga cualquier otra provincia. Nosotros estamos pagando creo que 8,25 es la tasa que estamos pagando, mientras que el Estado Nacional está pagando, no sé, tasa de 14, 15 y otras provincias pagaron 10, 9. ¿Por qué? Porque hubo un antecedente cuando nosotros salimos al mercado, un antecedente que la provincia de Tierra del Fuego fue la única provincia que no entró en default y pagó las deudas que tomó en su momento el gobierno de Estavillo, lo pagaron en dinero constante y sonante sin ningún atraso. Entonces eso hizo que fuera una provincia confiable y que de los 200 millones tuviéramos oferta por 700 millones. ¿Qué significa esos 700 millones? Que el que te ofertaba para que vos, para nosotros colocar esos títulos a menor tasa de interés. Esa es la obtención de ganancias. Y nosotros con eso estamos haciendo algunas obras, ampliación del hospital, obras estas que te mencioné, gimnasios, escuelas sin gimnasios. Hacían las escuelas y no hacían el gimnasio. Hemos hecho más de 14 gimnasios. Estamos proyectando un estadio porque necesitamos tener un microestadio en Ushuaia o en Río Grande. Estamos haciendo en Río Grande porque sale menos costoso hacer una obra de esta envergadura y la tenemos que hacer en esa ciudad. Entonces, digo, hay tantas cosas por hacer todavía que, por eso te decía recién, tenemos muchas cosas, sí, hay muchas cosas pendientes, pero tenemos que seguir en este camino. Entonces, no hay que equivocarse muchas veces en mirar y cuando ir a las urnas votar con odio, porque cuando vos votás con odio, no, porque yo esto, porque el otro, no, sino fíjate cómo estabas antes, ¿no es cierto? Y fijarse cómo estás ahora. No, estamos mejor y quizás no, pero se ha hecho un esfuerzo y lo hemos hecho entre todos. Y ya hablando más de la política local, ¿cómo ves la elección? ¿Cuál es tu postura? Hoy creo que es 5, ¿no? Ya ni sé qué día. Hoy es 5 de abril. Hoy hay todos los partidos políticos están en una situación crítica porque es momento de las alianzas electorales, de los acuerdos políticos. Es decir, no hay un panorama claro. Esto quiero decir. Ningún partido, el que diga que tiene el panorama claro, no, que esto ya está acordado, no. No hay un panorama claro. Hay muchos intereses en el medio. Entonces, me parece que hay que esperar una semana, que se vaya clarificando todo, que algunos partidos tengan sus internas, a ver cuáles son las alianzas electorales que se vayan a llevar adelante con vista a las próximas elecciones del 16 de junio. El 17 vence el plazo para eso. Entonces, hay un tiempito. Quedan 12 días para estas alianzas electorales. Ahí vamos a ver cómo se empieza. Pero ahí no es que termina el tema de las alianzas electorales, porque después de la alianza hay que armar la lista. Y ahí es cuando puede haber cortocircuito nuevamente y que alianzas que se habían conformado terminen de disolverse y cada partido vaya con su propia lista, que también puede ocurrir. Entonces, me parece que en este sentido nosotros tenemos que estar expectantes a lo que pase, ¿no es cierto? Y que la gente cuando vaya a las urnas no vaya pensando en aquellos que le hablan maravilla, sino ver
cuál ha sido su plataforma electoral, qué es lo que promete realizar si llega a ocupar el cargo al cual se postula. Porque hemos recibido muchos engaños los argentinos. Si no, fíjese el gobierno nacional de Macri. ¿Se acuerdan el famoso debate con Scioli, donde vendían espejitos de color y todo lo demás? Y mire cómo está la Argentina hoy. Esa Argentina donde lo único, como te dije recién, creció fueron los merenderos y los comedores comunitarios, donde lo único que creció cuando uno va a la capital federal, lo único que crece es la gente viviendo en la calle, en la intemperie. Antes vivían en los cajeros, ahora cierran los cajeros a las 8 de la noche para que la gente no se le meta adentro y duerma dentro de los cajeros. Es decir, es terrible lo que está pasando. Gente revisando nuevamente los containers de basura cerca de los restaurantes para ver si rescata algo de comida. Es decir, y hoy te venden, viste, como que no, que esta es la Argentina, que todo lo que era anterior era irreal. A ver, irreal era comer todos los días. Irreal era que vos pudieras ver el partido por la TV pública, que lo pudiéramos ver todo, y no que 4 o 5 vivos se lleven toda la plata. Irreal era que en las escuelas sean pocos los chicos que acudían al comedor de la escuela. Eso era irreal. No. Lo que no queremos vivir son esto es lo que estamos viviendo hoy. Es decir, antes estábamos mejor, estábamos mucho mejor de lo que estamos ahora. Me parece que muchas veces votar con bronca, votar con odio puede generar estas cosas, tener un gobierno como el que tenemos a nivel nacional. Y eso nos podría, en el caso de Tierra del Fuego, perjudicar mucho. De ver aquellos que te dicen, que te venden espejitos de color y pasen las cosas que pasan, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, eso para mí ha sido un fraude directamente electoral. Bueno, un fraude, eso, el fraude. ¿Por qué? No. Porque tenemos que decirte, ese fue un fraude electoral, porque hubo un discurso donde decían que iban a hacer tal cosa y no la hicieron. Diciendo totalmente lo opuesto. Y todo lo opuesto, totalmente lo opuesto, ¿no es cierto? Y esto en algún momento en la Argentina se tiene que penar, porque no puede ocurrir esto. Que vos dijiste una cosa, y si vos te presentás tenés que tener un panorama de lo que está pasando en la Argentina y decirle, esto es lo que puedo hacer. Y lo voy a hacer en tanto tiempo. Si no, no digas nada. Si no, no digas nada, presentate y que la gente, chau. Y dice, bueno, pero digo, esto de lo que... Usted es referente de un partido que se llama Nuevo País. Sí, un grupo de compañeros. Yo soy afiliado al Partido Justicialista. Sí, usted es peronista. Sí, y soy medio referente de 2 partidos políticos, mejor dicho, no tan solo el partido que han generado, que ya tiene personería nacional y provincial, que es Nuevo País. Esto se gesta en una reunión de vicegobernadores que tuvimos en la ciudad de Buenos Aires, y donde el vicegobernador de Corrientes empezó a hablarnos de este partido, Nuevo País, y también ahora tiene personería en Corrientes, que tiene personería en Formosa, se está tramitando la personería en el Chaco, en Santa Fe, es decir, en La Rioja. O sea, son partidos que se va a transformar con 5 o 6 distritos, no sé si para estas elecciones o quizás las próximas nacionales de medio tiempo, en un partido ya nacional como el Partido Justicialista y otro partido. Y también soy un poco referente del Partido Intransigente, ¿no? Que también tengo contacto fluido con ellos. Se generó este partido donde también aglutina a muchos vecinos de la provincia de Tierra del Fuego. Los 2 son partidos nacionales y los 2 son partidos provinciales. Y yo mi afiliación obviamente al Partido Justicialista, ¿no? Y este partido... Y te digo algo más. En el Partido Nuevo País, en su conformación, en su preámbulo, en sus principios, están los principios sanmartinianos. Es muy interesante eso. O sea, uno de los pocos partidos, si es que no es el único, que tiene los principios sanmartinianos como concepto principal. Porque nace en la provincia de Corrientes, principalmente en la provincia de Corrientes, donde obviamente nació nuestro padre de la patria. Mirá qué interesante. Y esos principios son los que están en este partido. Vamos a ver si conseguimos y ponemos el link para que la gente pueda acceder al estatuto. Si al estatuto y todo lo demás, y a la carta orgánica del partido y todo. Genial. Pero los principios son los principios sanmartinianos, ¿no? Genial. Y usted a nivel nacional,
¿Cuál es su postura con respecto a toda esta maraña de información que viene de candidatos? Mirá, hay que ser muy cuidadoso con la información que recibimos. Hay que verla, mirarla, analizarla. Creo que está como, te decía yo, está como en la provincia de Tierra del Fuego, está todo ahí. Están tratando de ver cómo se posiciona uno, cómo se posiciona Massa, cómo se posiciona Labaña, cómo se posiciona Macri, cómo se posiciona, o si no es Macri, si es Vidal, y si no es Vidal es Larreta. Entonces, en ese partido, y en el nuestro que está Massa, que está Urtubey, que está Uñac, que está Labaña, que está, sí, está bastante convulsionado. Lo que a mí me preocupa es que el ciudadano reciba tanta información y no la termine de procesar esa información que le están... porque acá hay intereses, y dentro de los medios de comunicación también hay intereses. Entonces, las encuestas, también hay interés en la encuesta, porque depende de quién pida la encuesta, te pueden de una determinada manera. Son muy pocas las encuestas que dicen las hacemos por voto, siempre tienen un fin. Es decir, a ver a quién, el encuestador va a hacer una encuesta y después, bueno, a ver quién me compra esta encuesta que mandé a hacer. Hago una inversión para recaudar el dinero, para recibir, obviamente, una ganancia con quien a quien se la pueda vender. Y obviamente que esas encuestas, si bien no va a estar dirigida, pero para aquella persona que le da mejor, te imaginas, yo vengo acá y me tengo una encuesta que estás bárbaro. Y vos que decís, bueno, ¿cuánto sale esa encuestita? Sale tanto, bueno, y se la terminan comprando. Digo, por eso digo que hay que ser muy cuidadoso. Yo creo que la mejor encuesta es cuando uno camina por la calle y siente el cariño de la gente o siente el alejamiento de la gente. Ese, en el mano a mano, en el café, en el supermercado, eso es, por lo menos me pasa a mí, ¿no? Porque yo como ando en la calle permanentemente, recibiendo personas acá en mi despacho, o recibiendo personas en el despacho que tengo en Río Grande o en Tolwyn, en ese mano a mano, vos primero sabés cómo está la sociedad pasando este momento tan difícil que vive la Argentina y que obviamente replica acá en Tierra del Fuego. Y ahí te enterás, en ese mano a mano te enterás cómo piensa la gente. Y nosotros también tenemos que procesar esa información, porque también puede ser que algunos tengan alguna intencionalidad con la información que te dan y que vos te termines convirtiendo por ego personal en decirle, no, mira, me habla tan bien de mí que yo soy el mejor de todo, ¿viste? Y no es así. Entonces, yo siempre le digo a la gente que yo prefiero la crítica más que el elogio. Porque la crítica me hace crecer, la crítica me marca los errores que estoy cometiendo. Soy receptor más de la crítica que del elogio. Siempre he actuado de la misma manera. ¿Por qué? Porque la crítica es la que me hace crecer. ¿Me entiendes? Porque digo, tengo que corregir, tiene razón, tengo que corregir esto. Y uno lo puede corregir, o no estoy viendo esto. Entonces, estas son las cosas positivas de andar en la calle. Cuando vos te encerrás en una oficina, lo único que escuchás son lo que yo denomino los picasesos, que son los que están al lado tuyo metiéndote cosas a la cabeza y que te hacen por ahí cometer errores. Entonces por eso uno tiene que distender, tiene que salir solo, caminar, andar, ¿entendés? Porque siempre tratan estas personas de andar contigo para todos lados. No, me voy solo al supermercado. Bueno, hacer también esa vida que uno también necesita para también ver la realidad de lo que está pasando, ¿no? La verdadera política, la política tradicional, la del sí, pueblo. la política tradicional, pero también te enseña que cuando vos vas a la góndola, sabés lo que está sufriendo el vecino. Igual, las caras que la gente... Exactamente. Eso también uno lo observa. Si vos te encerrado, si van y te compran las cosas, a veces perdés noción, che, de cuánto salió el cigarrillo. ¿Cuánto sale? No, yo no fumo, aclaro por las dudas. ¿Cuánto sale el kilo de papa? ¿Cuánto sale el kilo de carne picada? ¿Cuánto es? Va a perder la realidad. Hoy cuando decían que la carne en la interanual aumentó el 72.6%, entonces una locura. El otro día leía que compraban carne en cuotas, 6 cuotas para comprar carne. Y hoy los supermercados te venden en coches, o sea, se están endeudando a futuro la gente.
Bueno, y lo que es la Vos, inflación mayorista todavía no ha sido trasladada a vos precios. fijate cuando cierran las tarjetas. Las tarjetas normalmente cierran la última semana del mes. El primer fin de semana del mes, la última semana del mes, el último fin de semana del mes, vos vas a los supermercados, están llenos de gente. ¿Por qué? Porque el día anterior cerró la tarjeta. Claro. Y ya están comprando Ya están para endeudando. pagar, no el mes siguiente, sino para el otro mes. Claro. Terrible. No, terrible. Cambiando un poco de tema, yo sé que usted es un malvinero hecho y derecho, y quería preguntarle, bueno, ¿cuál ha sido, según su postura, la orientación que ha tenido el gobierno de Mauricio Macri con respecto a la cuestión Malvinas, Atlántico Sur y soberanía en general? Mira, primero ha sido una política errada, una política pensada en su momento que nuestra canciller, porque la canciller de todos los argentinos, nos guste o no nos guste, Sí, no creo. que la canciller Malcorra en su momento tuviera la posibilidad de sentarse como secretaria general de Naciones Unidas en la ONU. Eso lo pagamos caro los argentinos. Ahí nace el Foradí de Duncan, ahí nace la entrega de nuestros recursos naturales, cuando digo recursos naturales estamos hablando de la pesca, el petróleo, ahí también pagamos el costo de que no se hable de soberanía, es decir, ese costo fue muy alto y la verdad que me dolió muchísimo como argentino, ¿no? Pero lo que más me preocupa muchas veces es la pelea interna nuestra, la pelea entre sectores. A ver quién es más malvinizador que el otro, o qué tiene un discurso más duro que el otro. Yo creo que la causa de Malvinas no es de un partido político, no es de un político,